Muy buenos días, estimados clientes, colegas y amigos. Es un gusto contar con su presencia el día de hoy en este nuevo webinar que hemos preparado en el equipo de BDO Panamá. Hoy vamos a desarrollar una temática muy interesante que se refiere al nuevo régimen recientemente aprobado de leasing inmobiliario en Panamá. Básicamente aprobado a través de la ley 179 de 2020, donde se desarrolla toda una serie de disposiciones, tanto en materia, digamos, legal, fiscal y hasta de regulatoria, con respecto a la explotación y utilización de esta nueva herramienta para el sector inmobiliario. El día de hoy nos estarán acompañando por parte del equipo de BDO Panamá, mi socia Simone Mitil, líder de la Unidad de Impuestos y Servicios Legales, José Blanco, quien es nuestro socio regional de asesoría para el servicio de mercado inmobiliario y bienes raíces. Buen día, José, ¿cómo estás? Estás en mute. También Buen día a todos. Malvis Mina, quien es gerente de servicios legales en BDO Legal Panamá, y Lilia Isabel Lee, quien también es gerente de servicios legales en BDO Panamá. Buenos días. Los temas a discutir los hemos agrupado en distintas secciones. Vamos a tener una sección de introducción al régimen para que todos, digamos, podamos posicionarnos con respecto a la nueva normativa y cuál es su objetivo. Viene una sección segunda con respecto al desarrollo de qué es en sí el leasing inmobiliario. Otra sección sobre el alcance, los sujetos y los requisitos que se establecen en este nuevo régimen. Una sección cuarta sobre el contrato de arrendamiento financiero propiamente tal. Una sección quinta que se refiere a los efectos fiscales que sin duda pues son muy relevantes para evaluar esta nueva herramienta. Y finalmente una sección de ventajas y enfoque práctico para la industria inmobiliaria con respecto a esta nueva herramienta de hacer negocios en el sector inmobiliario. Así que sin más los dejo con mi colega Malvis Mina, quien va a iniciar el desarrollo del webinar. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias, Rafael. Buenos días a todos. Esperamos que todos se encuentren muy bien la mañana de hoy. Durante esta hora les estaremos compartiendo algunos puntos relativos y bastante relevantes con relación a la Ley de Arrendamiento Financiero de Bienes Inmuebles, como ya Rafael lo ha mencionado. Como primer punto, y es de relevancia mencionar que la Ley de Arrendamiento Financiero es un tema que no es nuevo para el mundo, sin embargo, para Panamá sí se trata de un tema bastante nuevo. La ley 179 del 16 de noviembre de 2020, pues es una ley que tiene por objeto regular la actividad de arrendamiento financiero de bienes inmuebles, y esta ley trae consigo una serie de incentivos fiscales que busca hacer que la ley sea un poco más atractiva y así poder atraer al sector financiero y también a inversionistas para que sean parte del desarrollo de ella. Es importante mencionar que esta ley realmente surge con la idea de poder reactivar el mercado de viviendas y facilitar la movilización de locales comerciales en donde personas naturales y jurídicas que no necesariamente tienen la capacidad económica para adquirir el bien al valor del mercado y realizar la transacción de la compraventa. También es importante mencionarles que actualmente no contamos con un decreto ejecutivo que reglamente esta ley. Se espera que en un futuro sí se publique uno que permita esclarecer algunas dudas y vacíos que la misma ley presenta. Cabe destacar también que las empresas autorizadas para ejercer esta actividad están reguladas y también estarán supervisadas bajo la superintendencia de bancos. Okay. ¿Qué es el leasing inmobiliario? El
leasing inmobiliario, o también conocido como lo establece la ley, arrendamiento financiero de bienes inmuebles, se podría definir como una operación en la cual una parte denominada el arrendador financiero, que podría ser un banco o una institución financiera, celebra según la indicación de otra parte denominada arrendatario financiero, que sería la persona interesada en adquirir el bien inmueble, un contrato en virtud del cual el arrendatario adquiere el derecho de uso y goce de un bien inmueble y que además comprende los actos y gestiones necesarios para la adquisición del bien inmueble al final. Este contrato incluye en sí la celebración de promesas de compraventa del bien inmueble, así también como los desembolsos de abonos sobre el precio, es decir, los pagos que se realicen en concepto de alquiler, y la etapa de arrendamiento del bien inmueble, que se activa una vez es adquirida la propiedad del inmueble por parte del arrendador financiero. Este instrumento podría considerarse de alguna manera como una modalidad de financiación de mediano a largo plazo para el arrendatario financiero, y su uso generalmente ha estado vinculado con la intención de activar mercados inmobiliarios y acercar potenciales clientes que puedan adquirir estos bienes inmuebles y que prefieran la opción, ya sea por la capacidad económica que tienen, empezar a pagar a medidas de alquiler. Es fundamental mencionar también que bajo ningún caso el leasing inmobiliario lo que busca es sustituir el derecho de propiedad, sino que realmente permite o habilita al arrendatario el goce y disfrute, y de alguna manera también lo prepara para la adquisición del bien una vez se haya cumplido el término del contrato donde él paga los alquileres mensualmente. A continuación, mi compañera Lilia les estará conversando un poco con relación al alcance, los sujetos y los requisitos sobre este tema. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy para conocer más sobre esta modalidad de leasing. En este punto creo que estamos bastante claros en cuanto pues, al título y también a la introducción que nos ha dado Malvis, que el arrendamiento financiero o leasing va a recaer sobre bienes inmuebles. Pero, ¿qué son bienes inmuebles? En el Código Civil lo definen como aquel bien que no se puede transportar de un lugar a otro, ya que pues al hacerlo se va a destruir o deteriorar el bien, por lo que la separación de este es casi imposible. Ejemplos de bienes inmuebles serían edificios, fincas, construcciones, minas, pero estos bienes inmuebles son sujetos de un leasing. A pesar pues de que el término inmueble o bien inmueble no está definido en la ley 179, la misma sí se refiere en el artículo 5, numeral 4, que el leasing puede realizarse sobre viviendas, que es el alcance inicial de esta ley, y también sobre lo que son locales comerciales e industriales, entiéndase espacios para oficinas, espacios para tiendas o negocios, galeras y depósitos. Siguiente. En el arrendamiento financiero de bienes inmuebles tenemos al menos 3 actores que van a formar parte de esta ecuación. Primero tenemos al arrendador financiero, que es el autorizado para ejercer el negocio de poner a disposición de alquiler con opción de compra-venta el bien inmueble. La ley es bastante clara respecto a la designación de quienes pueden ser arrendadores financieros, estableciendo pues que deben ser empresas, es decir, una persona jurídica debidamente establecida como un banco, una empresa fiduciaria, una empresa financiera o una empresa arrendadora. El arrendatario financiero, por otro lado, es quien va a adquirir el bien inmueble y puede ser una persona natural, es decir, un individuo, pero también puede ser una persona jurídica, una sociedad, un fideicomiso, una ONG, entre otros. Y por tercero, tenemos a lo que es la Superintendencia de Bancos, que va a ser el ente supervisor de los arrendadores financieros, que va a llevar su registro y el control de estas personas que van a operar como tal. El superintendente es quien va a estar a cargo de cancelar las autorizaciones en caso de algún tipo de incumplimiento por parte del arrendador financiero, y la junta directiva es quien va a recibir las apelaciones sobre las decisiones de cancelación que tome o que emite el superintendente.
Dentro de esta ecuación también puede intervenir un segundo arrendador financiero de manera indirecta, que va a actuar en nombre del arrendador financiero principal. Pero les voy a comentar más sobre esta figura en la siguiente diapositiva. En esta diapositiva vamos a ver el tema del arrendador financiero indirecto, como les comenté, a través de lo que son los tipos de leasing inmobiliario. En el texto regulatorio, es decir, la ley 179, en general se refiere al arrendamiento financiero de bienes inmuebles puro, es decir, la definición que ya previamente les comentó Malvis, por lo que no hay una división per se de varios tipos de arrendamiento. Sin embargo, acá lo hemos dividido así porque la ley permite que intervenga este arrendador financiero indirecto, que como les comenté, es un tercero que actúa indirectamente como un arrendador financiero. La diferencia entre uno y otro es mínima y se ven a través de tres elementos que cambian entre uno y otro, que es el contrato, los actores y la titularidad. Respecto al contrato, la ley determina que hay un arrendamiento financiero indirecto de bienes inmuebles cuando el arrendador principal encomienda su labor a otro arrendador para que éste actúe a favor o a interés de él y por ello le transfiere la titularidad del bien inmueble. Este tercero o arrendador financiero indirecto se incluye a través de lo que es un mandato fiduciario o título fiduciario, que no es más que un contrato de fideicomiso entre las partes en donde se transfiere la titularidad o la propiedad del bien para que este tercero entonces actúe como el arrendador frente al arrendatario o al que va a alquilar. Siguiente slide, por favor. Okay. Respecto al registro, autorización y los requisitos que se requieren para ejercer la actividad de arrendamiento financiero de bienes inmuebles, que va a ser la emisión de una licencia de arrendamiento financiero de bienes inmuebles para el banco, la fiduciaria, la financiera o la arrendadora que quiera ejercer este negocio. Para ello hay que entregar una serie de documentos y formularios que generalmente pues, se acompañan a este tipo de solicitudes y que a la fecha pues aún la Superintendencia de Bancos no ha reglamentado, pero además de eso se le va a solicitar al arrendador financiero que cuente con la capacidad técnica, administrativa y financiera, es decir, que tenga toda una estructura en temas de personal, operación y organización, que además de eso cuente con un local comercial de oficinas en la República de Panamá, que cumpla con los criterios de seguridad y prevención adecuados para la operación del negocio, que mantenga un capital mínimo pagado neto de pérdidas de $750,000 debidamente certificado por el Ministerio de Comercio e Industrias. Y si la empresa ya tiene una licencia distinta a la del arrendamiento financiero por el tipo de negocio que lleva y que por lo general lo van a tener, ya que los bancos, las fiduciarias, las financieras, todas deben tener algún tipo de permiso especial, el Ministerio de Comercio e Industrias también debe confirmar a través de una certificación la vigencia de esa licencia o licencias. Y una vez aprobada la autorización de esta licencia, se debe pagar una tarifa de registro único de 30,000 balboas. Siguiente. En adición, una vez aprobada la licencia de arrendamiento financiero de bienes inmuebles, se le va a solicitar al arrendador financiero que lleve sus libros, registros y otros documentos o operaciones en la forma en que la Superintendencia de Bancos lo prescriba. Igualmente, los estados financieros auditados e interinos deben llevarse de acuerdo a la forma en que la Superintendencia de Bancos lo indique. Y como se dan cuenta, la Superintendencia de Bancos todavía tiene mucho que reglamentar en este tema para efectos de autorización, de inspección, de supervisión y fiscalización. Sin embargo, la ley en estos momentos sí determina lo que es la tarifa anual de supervisión que debe pagarse a esta entidad por una suma de 15,000 balboas anuales, más una suma variable adicional por los derechos y costes de inspección, y que también esta suma variable aún está por determinarse por la superintendencia. Adicional a esta tarifa anual de supervisión, como les comenté, va a haber derechos y costos de inspección que deben pagarse y que en el caso de las empresas fiduciarias se les va a sumar además un componente variable adicional por el tipo de actividad fiduciaria que ejercen, ¿no? A continuación les voy a pasar la palabra a Malvis para que les comente estos aspectos legales del contrato de arrendamiento que el arrendador financiero y el arrendatario deben tener en cuenta. Ok.
Gracias, Lilia. Con relación a algunos aspectos legales al contrato de arrendamiento financiero, hacemos la mención de los siguientes, y es, en el caso del gravamen, el arrendador financiero no podrá gravar los bienes inmuebles objeto de este o transferirlos a título fiduciario u otro sin el consentimiento expreso o por escrito del arrendatario financiero. Es decir, si el arrendador financiero decide incluir un gravamen que no está estipulado previamente en el contrato que ya hayan pactado las dos partes, entonces tendrá que notificarle por escrito al arrendatario y el arrendatario deberá aprobarlo para que entonces se pueda llevar a cabo. Con relación a la responsabilidad de daños y perjuicios, en el caso de los daños y perjuicios, el arrendatario financiero será responsable frente a terceros por los daños ocasionados mientras éste tenga el derecho de uso y goce del bien inmueble. Es importante mencionar que esto aplicará tanto en temas civiles, penales, administrativos y de cualquier otro tipo. Con relación a la cesión, el arrendatario financiero no podrá ceder el bien inmueble objeto del contrato a terceras personas y en el caso que decida hacerlo, deberá comunicarle por escrito al arrendador y requerirá del consentimiento o aprobación del arrendador. Es decir, que el arrendatario no podrá, el arrendatario financiero no podrá cederlo sin que el arrendador financiero lo haya aprobado y esté de acuerdo con ello. Sin embargo, el arrendador financiero sí podrá ceder el contrato a otro arrendador financiero siempre que esté autorizado por la superintendencia de bancos para realizar esta actividad y para ello no necesitará la aceptación o aprobación del arrendatario. Sin embargo, sí deberá notificarle el nombre del nuevo arrendador y deberá también notificarle la fecha en que se hará efectivo. Con relación a la nulidad, no podrán ser objeto del contrato aquellos bienes inmuebles que hayan sido previamente grabados y aquellos bienes inmuebles sobre los cuales consten limitaciones de dominio. En el caso de que estos tipos de bienes estén incluidos dentro del contrato, entonces el contrato podrá considerarse nulo, a menos que el acreedor o titular del gravamen lo autorice expresamente y que lo haga por escrito. En el caso de ventas o traspaso judicial o extrajudicial del bien inmueble que es objeto del contrato, ya sean por causas atribuibles al arrendador financiero, no se extinguirá el contrato ni se afectarán los derechos del arrendatario financiero. Será un nuevo arrendador financiero el que adquirirá el bien y estará obligado a respetar el contrato que ya haya pactado este arrendatario financiero con el anterior arrendador. Y esto se dará mientras el arrendatario financiero siga cumpliendo y haya cumplido con sus obligaciones que estén estipuladas en el contrato. Okay, algunas de las principales, y creo que podríamos pasar al siguiente slide, algunas de las principales causas de terminación del contrato de arrendamiento financiero, pues podemos mencionar cuando el arrendatario financiero decida no ejercer la opción de compra pactada y ésta le devuelva al arrendador financiero del bien objeto del contrato. Como sabemos, el contrato de arrendamiento financiero de bienes inmuebles tiene como principal objeto de que al final el arrendatario pueda adquirir el bien inmueble y si realmente al final el arrendatario decide no ejercer esta opción, pues la naturaleza del contrato tampoco se estaría cumpliendo. Cuando ambas partes decidan dar por terminado el contrato, ya sea por un mutuo acuerdo, también se da la terminación del contrato por algún incumplimiento por parte de las partes y en relación con el cumplimiento del pago en efectivo del alquiler acordado y además por cualquier otra causa que ambas partes hayan estipulado en el contrato previamente. Cabe destacar también que en caso de incumplimiento, si una de las partes incumple con alguna de las obligaciones, la otra parte podrá escoger entre que se exija el cumplimiento de la obligación del pago del alquiler en concepto de arrendamiento
o la terminación del contrato. O sea, quedaría en ellos al final si quiere dar por terminado el contrato o quiere continuarlo, dándole la oportunidad que la otra parte cumpla con lo que no había, que había incumplido. Y en cualquier escenario, sí se deja claro que el arrendador financiero siempre podrá exigir el pago de los alquileres atrasados, los intereses de mora y también aquellas indemnizaciones o pagos de la pena que se hayan estipulado en el contrato por no realizar los pagos a tiempo. Por otro lado, en caso de incumplimiento y es un incumplimiento por el pago que se haya dado mínimo 3 alquileres de forma consecutiva, el arrendador financiero deberá notificarle al arrendatario esta situación por escrito y otorgarle un periodo de 15 días calendarios para proceder con el pago del alquiler que se ha retrasado y también que realice los pagos de los intereses y recargos que se hayan generado durante ese tiempo. Sí. En el siguiente slide, aquí vamos a ver algunos efectos del proceso concursal de insolvencia del arrendamiento financiero del arrendador. Con la apertura del proceso concursal de insolvencia, según lo establecido por la Ley 12 del 2016, no se suspenderán las obligaciones de pago de los alquileres y demás contraprestaciones acordadas ya bajo el contrato. Cabe destacar que los alquileres y demás contraprestaciones bajo el contrato serán considerados como gastos administrativos o como deudas de la masa de bienes del arrendatario financiero. Y además serán pagados en primer lugar dentro del proceso de organización con aquellos bienes que no estén afectados a favor del acreedor. No obstante, la morosidad en el pago de los alquileres y demás contraprestaciones bajo este contrato que se hayan causado después de la apertura del proceso de organización podrá dar lugar a la terminación del contrato y dará derecho también al arrendador financiero para iniciar procesos de restitución. Hay que tomar en cuenta también que los bienes sujetos a un contrato de arrendamiento financiero no podrán ser ni secuestrados, no podrán ser embargados, ni tampoco podrán ser objeto o medida cautelar por parte de terceros en contra del arrendatario financiero. Es importante mencionar que dentro de este contrato, mientras se lleve a cabo, el arrendatario financiero realmente no figura como el propietario del bien hasta que el contrato se haya finalizado y se haya realizado la compra. Por eso no se podrá realizar esto porque estará a nombre del arrendador. Y el proceso concursal de insolvencia y también procesos similares, ya sea como liquidación forzosa, en el que sea objeto del arrendador financiero, no será una excusa para que se extinga, una excusa o una causa para que se extinga el contrato. A continuación veremos algunos de los efectos fiscales o incentivos fiscales que esta ley otorga y trae consigo como primer punto, porque hemos dividido los efectos fiscales en 2 puntos. Como primer punto les estaré hablando sobre el impuesto directo y los gastos con relación a la renta gravable. Para el arrendador financiero será renta gravable o se podrá considerar como renta gravable los intereses y alquileres pagados por el arrendatario financiero del bien inmueble durante todo el tiempo que se realice que esté el contrato. Y el arrendador financiero también tendrá o podrá considerar gastos deducibles, todos los gastos que éste incurra en el concepto del bien, y también podrá considerar como gasto de las primas de los contratos de seguro que amparen dicho bien, y también podrá incluir aquellas erogaciones en las que haya incurrido para la utilización y la preservación del bien. El arrendatario financiero, por su parte, también podrá considerar como algunos gastos, esto siempre y cuando el arrendatario financiero sea un contribuyente,
no importa si es persona natural o jurídica, simplemente que sea contribuyente y que sea deudor solidario de la obligación garantizada, podrá tomar como gasto deducible los intereses y también podrá tomar como deducible la porción de los alquileres correspondiente a intereses que se paguen por razón del arrendamiento financiero sobre el bien inmueble. Es importante mencionar que este monto anual a deducir no podrá exceder los $15.000. Este monto, como vemos, es bastante similar a lo que son los intereses hipotecarios, quizás lo quisieron mantener equivalente. Y bueno, cuando se traten de unidades inmobiliarias cuyo precio es inferior a $200.000, el arrendatario financiero podrá deducirse hasta el 15% del componente de capital que está vinculado al alquiler mensual. Este 15% de bien que podrá deducir el arrendatario solo podrá ser por los primeros 5 años en que se perfecciona desde que se perfecciona el contrato. Con relación a la depreciación, la misma puede darse de dos maneras, digo de dos maneras porque el arrendador financiero podrá tomar depreciación y también el arrendatario financiero. Desde el punto de vista del arrendador financiero, este podrá llevar la depreciación del bien inmueble objeto del contrato y podrá ser en el plazo de duración del contrato o podrá quedarse a opción del arrendador, establecer un plazo mayor que él estime conveniente. Y para llevar a cabo la depreciación sí deberá cumplir con todos los parámetros establecidos ya en la legislación fiscal, el Código Fiscal panameño, y podrá tomar como base para el cálculo de la depreciación el valor de adquisición del bien, que el mismo también comprende los desembolsos efectuados por el arrendador y también podrá incluir lo que son los impuestos que se hayan incurrido en este tema. Con relación al arrendatario, también podrá realizar la depreciación. Sin embargo, podrá hacerla si opta por la compra del bien objeto de este y ya haya finalizado el contrato. Antes del contrato no podrá realizar la depreciación y esta depreciación podrá realizarla por su valor residual o por el precio pactado en el contrato. A continuación, mi compañera Lilia les estará hablando sobre algunos impuestos indirectos y otros beneficios que otorga la ley con relación a los impuestos. Continuando con los beneficios fiscales, veremos cuáles son estos respecto al FESI, ITBMS, impuesto de transferencia, entre otros. El Fondo de Compensación Especial de Compensación de Intereses, que es el FESI, sobre esto es importante mencionar que la Superintendencia de Bancos emitió un circular el 5 de enero de 2021 que reitera los términos de aplicación de retención del 1% en concepto de FESI. Literal, en este circular solamente se transcribe la ley, por lo que a interpretación de dicha transcripción es importante comentar solamente que el FESI aplica en las operaciones de leasing inmobiliario que financien construcciones o el desarrollo de proyectos inmobiliarios. Para aquellas operaciones en donde se proporciona el uso y goce con opción a compra de un inmueble que se va a utilizar para actividades agropecuarias, para vivienda principal, entidades sin fines de lucro, entidades del sector público, siempre que se usen para este tipo de fines, no van a estar grabadas con el 1% del FESI. Tampoco lo va a estar grabada cualquier otro tipo de operación de leasing inmobiliario cuyo destino sea cualquier otro fin, siempre y cuando esta exención se aplique por los primeros 10 años. ¿Sí? Para el resto pues, de los otros fines no hay una limitación o restricción del tiempo en que se va a aplicar la exención. Respecto al ITBMS, la ley 179 da un alivio a los arrendatarios porque exime el pago de este impuesto siempre que el mismo sea bajo la modalidad de arrendamiento financiero por un periodo de 5 años. Ahora bien, debido a la redacción de la ley, nos queda la duda y deja abierta la interpretación si este periodo de 5 años se refiere a los primeros 5 años de la ley, es decir, de 2020 a 2021,
o si se refiere a los primeros 5 años desde el inicio del alquiler. En nuestra opinión, la intención y el espíritu de la ley nos da a entender que debe ser a partir de la firma del contrato, pero es importante siempre una aclaratoria por parte de las autoridades fiscales sobre este tema. Respecto, pues, al impuesto de transferencia de bienes inmuebles, obviamente, siguiente, por favor. Obviamente, pues al hablar de inmuebles, la ley tiene que referirse a este impuesto de transferencia del 2% gravable siempre que se transfiera, y valga la redundancia, un bien inmueble de una persona a otra. En ese sentido, la ley 179 presenta 4 escenarios en donde hay 2 en donde se exime el pago de este impuesto a la hora de una transferencia y 2 escenarios en donde sí aplica el impuesto de transferencia o ITBI, como generalmente lo conocemos. Vamos a ver primero los 2 escenarios en donde aplica el impuesto de bien inmueble, de transferencia del bien inmueble. En el primer escenario, se transfiere el bien inmueble al arrendador financiero para sus operaciones de leasing inmobiliario. Aquí sí va a aplicar el impuesto porque todavía no estamos dentro de una operación de arrendamiento financiero, por lo que no aplica el impuesto de transferencia. En el segundo escenario, el traspaso sucedería cuando ya se ha finalizado el contrato de leasing inmobiliario y el arrendatario decide traspasarlo a un tercero. También, como ya no está bajo la figura del leasing inmobiliario, aquí también aplica el impuesto. En el tercer escenario y cuarto vamos a ver las exenciones del impuesto de transferencia. En el escenario 3 estamos ante también una finalización del contrato de leasing, pero aquí se traspasa del arrendador al arrendatario o del arrendador al beneficiario designado por el arrendador, como puede ser una sucesión. Este traspaso se está dando a razón de que la figura del leasing, por lo que aquí no aplica el impuesto, es decir, al finalizar la operación de arrendamiento inmobiliario. Es importante comentar que en las reformas a este impuesto en el año 2019 sí se exime este impuesto a la primera operación de traspaso cuando son viviendas nuevas, claramente con la aplicación de ciertos requisitos, pero esta exención no se le aplica a los locales comerciales nuevos. Ahora, con la ley 179 del leasing inmobiliario, sí se permite la exención para ambos, tanto para las viviendas como para los locales comerciales nuevos, siempre que esta sea la primera operación de arrendamiento financiero que vaya a hacerse sobre ese inmueble. Y por último, en el escenario 4, el arrendatario le pasa al arrendador del bien inmueble para que se lo arriende bajo la figura del leasing. Aquí no habría impuesto ni cuando se pasa al inicio, cuando se pasa del arrendador, ni tampoco al final cuando se pasa al arrendatario. Este es un poco tricky porque aquí ya estamos hablando del arrendatario, que es el que en teoría alquila, le va a pasar el inmueble al arrendador para que se lo alquile. Pero esto lo podemos ver con mayor detalle en alguna consulta que ustedes nos quieran hacer respecto a este tema. Siguiente slide, por favor. Okay, sobre otros impuestos y cargos que menciona la ley 179. Es interesante que en esta ley se transfiere la obligación del pago del impuesto inmueble al arrendatario, sí, al que lo alquila, que si bien tiene el uso y goce del inmueble, no es el titular o propietario aún. Y pues además de eso se le atribuye el pago de cualquier impuesto, tasa, gravamen, contribución, multa, sanción, infracción, penalización, además de la conservación y el mantenimiento que recaiga sobre este bien inmueble. Todo esto lo va a pagar el arrendatario. El arrendador, por su lado, solamente va a estar a cargo de ser el agente de retención del impuesto inmueble, a menos que este inmueble sea considerado una vivienda principal o patrimonio familiar. Por último, siguiente, la ley 179 prevé que los inmuebles que están ubicados en casco antiguo e inscritos al régimen de la ley 136 de 2013
y los inmuebles que estén bajo el régimen de intereses preferenciales de la Ley 3 de 1985, junto con todas sus modificaciones, pueden beneficiarse no solamente de los beneficios que acabamos de conversar en este webinar y que está en la Ley 179, sino también se van a poder beneficiar de los beneficios fiscales que hemos mencionado que tienen estas leyes de casco antiguo y de intereses preferenciales, siempre que estos inmuebles estén bajo las operaciones de leasing inmobiliario. Por favor, cualquier consulta o pregunta que tengan, recuerden enviárnoslos al chat para responderlos al final. Y mientras tanto, va a continuar nuestro director regional, José Blanco, que les va a comentar sobre el enfoque práctico de esta ley de leasing inmobiliario. José. Muchas gracias, Lilia. Bueno, nuevamente bienvenidos y gracias por su participación en el webinar. Tal como Lilia les adelantaba, lo que pretendemos ahora es explicarles el enfoque práctico del nuevo leasing inmobiliario sobre todo para los desarrolladores inmobiliarios que están preocupados por tener más herramientas para poder tener más clientes, para poder mejorar sus ventas. Definitivamente el mercado inmobiliario venía sufriendo una fuerte desaceleración hasta el 2019 y esta desaceleración se veía reflejada en el aumento de los stocks de unidades inmobiliarias tanto en el mercado residencial como en el mercado comercial, básicamente compuesto por las oficinas, las tiendas y también, aunque con menor incidencia, en el mercado de bodegas o galeras. Frente a este primer panorama, llegó el problema del COVID y con él un aumento o agravamiento del problema de la desaceleración, unido a una nueva evaluación del panorama de parte de las entidades financieras que deciden finalmente ponerse incluso más restrictivos frente al otorgamiento de créditos hipotecarios. Es frente a esta difícil coyuntura que nace la idea de lanzar el leasing inmobiliario. ¿Por qué? Porque el leasing inmobiliario elimina dos barreras muy importantes para el acceso de los clientes interesados en la compra de inmuebles. El primero es que la calificación para que te otorguen un leasing inmobiliario y puedas adquirir un bien inmueble ya no la va a hacer el banco, sino la va a hacer la entidad que brinde el arrendamiento financiero. Con lo cual, todos estos bancos que habían puesto restricciones en el otorgamiento de créditos hipotecarios quedan a un costado y el jugador cambia. Y por lo tanto, los nuevos arrendadores financieros, que seguramente van a ser los desarrolladores, van a estar un poco más anuentes a otorgar líneas de arrendamiento financiero para sus potenciales clientes. Y el otro gran factor y muy importante es que no tienes ya que reunir como comprador una gran cuota inicial para poder empezar a tu contrato de arrendamiento financiero. Basta con que te entreguen una solicitud y te pidan 2 cuotas o 3 cuotas como el primer enganche y empieces a tener la posibilidad de ya usar el bien inmueble que querías comprar. Ahora, dentro de este escenario, hay que tener muy en cuenta que no todos somos iguales a la hora de presentarnos para un leasing inmobiliario, tanto por el lado del arrendador financiero, / desarrolladora, / banco tal vez, o el arrendatario financiero, porque los arrendatarios financieros son personas naturales sin negocio que quieren, por ejemplo, comprar un inmueble en el área residencial o en el mercado residencial, o son personas naturales con negocio que quieren comprar, por ejemplo, un local comercial o una oficina, o son empresas que quieren comprar un local comercial, una oficina, y
los beneficios fiscales van a ser distintos. También existe una diferenciación muy importante frente a la posibilidad de que tú como arrendador financiero, porque has visto que el producto arrendamiento financiero te es útil, lo utilices tanto para vender tu stock existente, los inmuebles que tienes en cartera, o decidas estructurar un nuevo proyecto inmobiliario que tenga incorporado con la modalidad de venta por arrendamiento financiero. Y los escenarios van a ser distintos, sobre todo porque en esa diferenciación lo que pasa es que los inmuebles existentes no están grabados con FESI, que es un beneficio adicional que le han dado en esta ley para justamente atenuar el problema y convertir el leasing inmobiliario en una herramienta valiosa para poder liberar a los desarrolladores inmobiliarios de los stocks que tienen en este momento. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, haciéndoles un pequeño resumen, voy a diferenciar entre el arrendatario financiero y el arrendador financiero respecto básicamente a las ventajas de este producto en relación a un diferente entorno para adquisición de inmuebles en el país. Fíjense, el arrendatario financiero, por lo tanto, no va a estar sometido a la calificación de un banco para poder aplicar. Ahora, el arrendador financiero es quien lo califica. Tal vez algunos arrendadores financieros sean bancos, sí, cierto, pero no todos. La idea es que grandes desarrolladoras, porque como ustedes vieron las explicaciones de mi equipo, no cualquiera puede ser arrendador financiero, tiene que tener un capital importante, tiene que haber cumplido con varios requisitos, haber pagado a la superintendencia por varios temas. Entonces, yo creo que está hecho para inmobiliarias desarrolladoras importantes de nuestro país, pero una vez que tengan el vehículo, que es ser o haber aplicado para ser arrendadores financieros, por supuesto que van a estar anuentes a calificar de una mejor manera a sus clientes. Entonces, nosotros como clientes no vamos a estar sometidos a una calificación tan dura. Luego, segundo, como ya les adelanté, no vamos a tener que reunir tanta cuota inicial o abono inicial para poder aplicar el crédito. 3. Como la ley trata de ayudar a todos los desarrolladores financieros a que se liberen de los grandes stocks que tienen, no hay FESI y así tú, pagando un par de cuotas con tu crédito aprobado, te mudas y eso hace que te mudes en el corto plazo, hayas solucionado tu necesidad de vivienda en el corto plazo. Y por supuesto, considerando, como les dije antes, si eres persona natural o jurídica y si tienes negocio o no tienes negocio, pues vamos a tener que ayudarte a revisar todos los beneficios fiscales que como arrendatario te puede brindar este vehículo. Por el lado del arrendador, tenemos obviamente una posibilidad de ellos de ampliar su mercado y su público meta. En el caso específico de por ejemplo, de un stock existente, de un proyecto grande en Panamá, pues seguramente que ha tenido durante el 2019 y el 2020 una lista grande de clientes que pasaron por el proyecto, lo visitaron, pero no pudieron aplicar porque no reunían el ingreso familiar, por ejemplo, que les pidieron el crédito hipotecario. Y tú puedes bajar un poco esa valla. O no calificaron por otras razones y ahora sí, como los tienes en base de datos y tienes la herramienta que es el arrendamiento financiero, pues lo llamas y tratas de rescatar esa venta. Entonces, de frente ya tienes una buena cartera que te sirve para poder vender un poco más. Y por supuesto, con este vehículo puedes anunciar que vas a brindar arrendamiento financiero y vas a poder ampliar tu mercado. Por supuesto, no tenías esta herramienta antes, así que vas a poder vender tu stock existente, tus unidades existentes. Y también, por supuesto, existe la posibilidad de lograr financiamiento
o el capital necesario para el desarrollo del edificio nuevo que quieres hacer o para solucionar el problema de caja del proyecto anterior que habías desarrollado, al capitalizar los flujos obtenidos por tener una cartera importante de clientes dentro del producto arrendamiento financiero. Esa posibilidad es tanto desde el lado de la posibilidad de buscar deuda en el sistema, como por ejemplo emitirla también, que es una posibilidad. Ahora, como les adelanté antes, también tenemos, en el caso de arrendadores, dependiendo de quién seas, beneficios fiscales para el tema de usar arrendamiento financiero con tus clientes. He querido darles este pequeño resumen del entorno y las posibilidades del vehículo, y por supuesto paso el micrófono a nuestra compañera Simone Mitil para que nos ayude con el roadshow de preguntas de todos ustedes. Que tengan muy buenos días. Muchas gracias, José. Muy interesante tu análisis, de verdad que es muy oportuno comentar esto. Una de las primeras preguntas que recibimos tiene que ver precisamente con lo que tú acabas de comentar. La voy a leer, dice, somos una desarrolladora y queremos saber cuáles serían las alternativas o vehículos para obtener fondos y como contraparte tengo los contratos de arrendamiento financiero de mis clientes. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, José? Pues muchísimas gracias por la pregunta. Sí, quiero darles 2 o 3 escenarios para conseguir el financiamiento para la obra o para solucionar el problema de financiamiento porque teníamos la obra antes y está pues la liquidez muy ajustada. El primero es que logrando la suscripción de una buena cantidad de contratos de arrendamiento financiero, tú sumes todas tus cuotas que has logrado de tus clientes y las proyectes en el futuro y tengas un simpático flujo de caja al futuro de 15 años de pagos de estas cuotas de arrendamiento financiero que es capitalizable. Entonces, tal como nos dijo, por ejemplo, Lilia, aparece en la escena un nuevo arrendador financiero. ¿Quién es? Pues es un inversionista que te dice, oye, arrendador financiero número 1, te doy dinero para que tú pagues tus obligaciones que tenías en el proyecto o te doy el dinero para que construyas este nuevo proyecto y tu utilidad a cambio de yo volverme el arrendador financiero y quedarme con esos flujos porque me interesa esta rentabilidad. Entonces aparece el cambio en el arrendador financiero tal como nos explicaba Lilia. La otra posibilidad es que ese nuevo arrendador financiero sea nada menos que un banco que le interesa quedarse con la calidad de esos contratos para el futuro, ganando la tasa. Entonces, se reemplaza un arrendador financiero por el otro. Y la tercera es, por ejemplo, y es muy interesante y gracias por la pregunta, la firma BDO brinda un producto muy interesante de financiamiento para nuevos proyectos que se llama Ground Up Construction y que perfectamente te puede dar un crédito a 15 años con un periodo de gracia incluso durante la construcción, pero que además ya tendría el vehículo de pago de ese crédito que serían justamente todos estos contratos de arrendamiento financiero. Con eso creo que les he dado un primer análisis de cómo podríamos apalancar el desarrollo de proyectos. Muchas gracias, José. Aprovechando que te tengo aquí, te quiero también comentar otras preguntas que han llegado que creo que están relacionadas directamente con lo que comentaste. Dice, ¿cómo funciona o cómo se considera el pago de las primeras cuotas de arrendamiento o abono inicial en un proyecto que aún no está terminado? Qué buena pregunta, ok. Supongamos que tenemos un proyecto que se va a entregar en enero del 2022, entonces, pero ya está en la oficina de ventas del proyecto y tú llegas y te dicen, señor, le brindamos arrendamiento financiero para comprar su nuevo apartamento en este edificio. Entonces, en ese momento tú tienes que saber que la cuota de tu arrendamiento financiero está compuesta por el capital, los intereses, el seguro y, por ser un inmueble que se entrega en el futuro, tiene FESI.
porque si hubiera sido un existente no tiene FESI. Pero tenemos esas 4 partes, ¿ok? Y es probable que, es absolutamente cierto, que tu cuota número 1 de enero del 2022 va a tener esos 4 componentes. Entonces, a la hora que tú dices, quiero suscribir el contrato, estamos en marzo de 2021, te dice, ok, usted puede pagar 2 cuotas que las aplico íntegramente a capital y le bajo el monto de la compra del inmueble y sobre ese nuevo monto calculo las cuotas de arrendamiento financiero o le calculo que está pagándome la cuota de enero 2022 y febrero 2022 y entonces se muda en enero cuando le entrego la unidad, pero me paga en marzo del 2022. No se preocupa por pagarme un par de meses. Y te van a decir qué prefiere, ¿no? Y en ese momento tú dirás, sinceramente, qué prefieres. Pero así funcionaría el ejemplo que me pediste. Muchas gracias, José. La última pregunta para ti sería, ¿cuál es la composición? O sea, ¿cómo se distribuye cada merced conductiva mensual que paga el cliente en su contrato de arrendamiento financiero? Ah, perfecto. Sí, bueno, ya lo contesté. Es el capital, los intereses, el seguro del inmueble y el FESI si fuera un proyecto de entrega a un bien futuro. Si fuera un bien existente, solamente capital, intereses y seguro. No lleva FESI. Ok, muchas gracias, José. Llama un poco la atención eso de que los proyectos nuevos no estén exentos de FESI, ¿verdad? Es un poquito, esa distinción es un poquito particular. En realidad a nosotros nos ha parecido que el régimen fiscal de este arrendamiento financiero es muy especial y es muy importante para todos los contribuyentes revisar bien cuáles son las limitaciones que establece la ley con respecto a la deducibilidad de los gastos, con respecto a los tratamientos de los distintos impuestos, porque no es lo mismo que se había visto inicialmente. Tenemos aquí otras preguntas. Voy a comenzar con algunas. Creo que esta es para ti, Malvis. Dice, como arrendamiento financiero, ¿puedo ceder mi contrato de arrendamiento financiero a bienes inmuebles? Sí, el arrendatario financiero podrá hacerlo siempre y cuando tenga la aprobación del arrendador. El arrendador, por su parte, sí podrá hacerlo sin el consentimiento del arrendatario, pero sí tendrá que notificarles el nuevo arrendador y la fecha en que entrará en vigor esa nueva relación con el nuevo arrendador. Ajá, muchas gracias, Malvi. Esta es una pregunta para Lilia. Dice, ¿un bien inmueble hipotecado puede ser dado a un arrendador para leasing en esta figura que estamos analizando? Sí, la ley contempla el estatus de los bienes inmuebles para efectos de poder colocarlos en un leasing inmobiliario o no. Entonces, si el bien inmueble está grabado o hipotecado, es decir, que hay una limitación sobre este dominio, no puede ser objeto del leasing. Ok, gracias, Lilia. Creo que esta pregunta también es para usted. Dice, ¿el arrendatario financiero indirecto también tiene derecho a los mismos beneficios fiscales que establece la ley 179? Ok, sí, tiene derecho porque está actuando como un arrendador financiero, pero el derecho a los beneficios fiscales va a ser solamente sobre ciertos beneficios, no todos. La ley expresamente se refiere pues, a lo que es renta gravable, gastos deductibles y depreciaciones. Pero lo que es FESI y TVMS, impuestos inmuebles, son obligaciones del arrendatario, por lo que esto no le va a aplicar al arrendador financiero. Muy bien, gracias, Lilia. Esta pregunta es para Malvis. Dice, si mantengo un contrato de arrendamiento financiero de bienes inmuebles y al final decido no comprar el bien, ¿daría como resultado la terminación del contrato o qué efectos esto tendría? Sí se daría por terminado el contrato, ya que la misma naturaleza del contrato es que el arrendatario pueda adquirir el bien al final de ello. Así que sí sería una causa de terminación. Ok. Esta pregunta también es para Malvis. ¿Cómo sería afectado el arrendatario financiero si el arrendador entra a un proceso concursal de insolvencia? Sí. Pues en el caso del proceso concursal de insolvencia, en el que sea objeto del arrendador financiero, pues no tendrá efecto para la extinción del contrato de arrendamiento financiero y este podrá continuar en vigor.
Ok, gracias. Esta pregunta me parece que es para Lilia. Dice, si ya el arrendatario financiero indirecto tiene un mandato fiduciario, ¿requiere la licencia de la superintendencia para operar como arrendatario financiero indirecto? Sí, totalmente. El hecho pues, de que sea un tercero o un indirecto no quiere decir que se le extienda la licencia del arrendatario financiero principal, ¿sí? El indirecto, el arrendador financiero indirecto, tiene que ser un arrendador financiero con su licencia debidamente autorizado. Lo que hace el mandato es simplemente ser una figura para traspasar la titularidad del bien inmueble, en donde pues el arrendatario financiero principal va a ser el beneficiario, pero no significa que se le traspasen los derechos o la figura que tiene este arrendatario financiero principal. Gracias, Lilia. Y esta última pregunta para usted dice, ¿puede haber cambio de arrendatario en un contrato existente? Cambio de arrendatario. Sí, la ley permite que pueda cederse los derechos del arrendatario a favor de uno nuevo y simplemente lo que hay que hacer es que el arrendador, hablar con el arrendador para ver si está de acuerdo y pues que el leasing se mantenga sobre ese mismo bien inmueble. Ok, gracias, Lilia, muy claro. Una última pregunta me parece para Malvis, dice, si mi unidad inmobiliaria objeto del contrato de arrendamiento financiero tiene un valor de 250,000 balboas, entiendo que podría deducirme hasta el 15% del componente del capital. ¿Esto sería aplicable en toda la vida del contrato o cómo funciona esto? Tiene el micrófono en silencio. Disculpen. Sí, no, decía que la ley solo menciona que será durante los primeros 5 años desde que se perfecciona el contrato de arrendamiento financiero de bien inmueble, pero no deja claro qué pasará después de estos 5 años. Se entendería que empezaría a ser como de la manera del 15%, hasta los $15,000, pero habría que ver qué dirían en el reglamento, porque sería algo que pienso que debería esclarecerse, porque no queda bastante claro. Está bien, gracias. Te voy a pasar la palabra, Rafa, para algunas preguntas adicionales que tenemos allí, pero creo que la primera pregunta es bastante interesante. Dice una persona que esta figura no es nueva en Panamá porque esto ya existía. Me parece que es oportuno aclarar que esta figura que estamos viendo de este leasing financiero de bienes inmuebles no es lo mismo que lo que existe pues, en el mercado, que se ha hecho sumamente popular en los últimos años, que es el arrendamiento con opción de compra. Es una figura diferente, ¿verdad, Rafa? Y creo que ahí no se debe confundir una cosa con la otra. El segundo tema también que la gente comenta es que si yo vengo haciendo el arrendamiento, este tipo de arrendamiento financiero de bienes inmuebles, que si debo adecuarme a las nuevas normas, vuelvo al punto de que me parece que son dos cosas diferentes. Si usted está ofreciendo a sus clientes, usted mismo le está dando el financiamiento a los clientes mediante el contrato de arrendamiento con opción a compra, es una figura diferente. Y eso tiene unos tratamientos impositivos distintos también, tanto para el que vende como para el que compra. Pero te paso la palabra, Rafa, para ver algunos otros comentarios que tenemos allí de los participantes. Gracias, Simone. Sin duda, pues este nuevo régimen trae, digamos, muchas novedades y cuestionamientos sobre cuál puede ser su impacto en la forma o el modelo de hacer distintas contrataciones o negocios en el sector inmobiliario. Yo coincido en el contrato, digamos, de arrendamiento con opción de compra, que era la figura tradicional que se maneja en el mercado desde hace mucho tiempo. Era un contrato de arrendamiento operativo, no era una figura de financiamiento. Jurídicamente el régimen no preveía que ese contrato se trataba como una figura de financiamiento, sino como un régimen operativo. Hay un grado de complejidad adicional porque las normas financieras te obligan a hacer un análisis de tus contratos de arrendamiento para efectos de estados financieros y determinar si son contratos
financieros u operativos, pero eso era en el ámbito, digamos, del estado financiero de la empresa. A nivel jurídico y legal, no se preveía esta posibilidad de hacer una operación variada de financiamiento como nos han descrito los expositores el día de hoy. Así que cualquier negocio que se venía realizando con contratos de arrendamiento operativo no deberían verse afectados con este nuevo régimen. Pero si se estaban utilizando figuras de contrato de arrendamiento financiero, hay que hacer, mi sugerencia para esta empresa es hacer su propia revisión, porque sí existe un riesgo de que se le identifique como un agente que está realizando un negocio regulado sin contar las debidas autorizaciones. Y nosotros en nuestro equipo pues estamos disponibles para ayudarlos con ese análisis. Sí, es muy importante esa distinción que acabas de hacer, Rafael, porque me parece que si alguien comenta que está ofreciendo esta modalidad, que como bien has dicho, es una modalidad regulada, pues estaría infringiendo las normas, todas las regulaciones que el equipo ha comentado en la mañana del día de hoy. Así que es bien importante diferenciar qué tipo de operación es la que tú estás haciendo y qué tipo de tratamiento impositivo y financiero tiene esa operación y cómo debe ser debidamente contabilizado. Bueno, yo pienso, no tenemos más preguntas ahorita de parte del público. Rafael, estamos ya en el tiempo. No sé si quieres decirnos unas palabras finales para cerrar. Por supuesto, Simone, gracias. Antes que nada, agradecer a todos los participantes de este evento. Para nosotros ha sido pues, muy interesante analizar esta nueva legislación y este nuevo régimen que sin duda está llamado a ser una de las herramientas de trabajo para el sector inmobiliario en este contexto económico que ha impactado este mercado. Nosotros en BDO tenemos un equipo multidisciplinario, como ya lo han podido observar, para ayudarles en el entendimiento y análisis sobre las ventajas y desventajas de calificar y acogerse a este nuevo régimen. Y adicionalmente, pues quedamos a sus órdenes para atender cualquier duda o consulta que tengan con respecto a estas nuevas disposiciones. Y bueno, le agradezco hoy a los expositores, sin duda, pues han compartido con nosotros su visión, su análisis sobre esta normativa y quedamos pues atentos a asistirles en cualquier tema relacionado con este nuevo régimen, Simone. Muchas gracias, Rafael. Hemos puesto en la sección de comentarios una breve encuesta para que por favor no sean tan amables de completarla. En esa encuesta también nos gustaría saber qué otros temas les gustaría que discutiéramos en nuestros futuros webinars. Y solamente me uno a las palabras de Rafael de agradecimiento y de felicitación al equipo. Que tengan todos muy buenos días y muchas gracias.